Pues nada, yo soy Andrea Morales y pues em, de pequeñita mi padre siempre ha estado en el mundo de la asesoría y de la gestoría. Empezó trabajando pues para otros y luego bastante joven decidió montarse en su propia gestoría con un socio. Luego sí que es verdad pues que en los años de la crisis, 2008, 2007, él decide emprender solo también y yo me he criado pues con mis padres viendo a mi padre trabajar en la oficina, yendo al despacho y luego de mayor, ya cuando acabo el cole y el bachiller, decido que me quería ir por el mundo y me pongo a estudiar hostelería y me voy a vivir fuera, pues unos 6 años estuve por el mundo. Ujú. Sí que es verdad que diría que siempre he tenido esta vena un poco de emprendedora y de no querer ser como el resto. Y entonces, bien joven, me pongo a dirigir un hotel con un equipo humano de 20 ¿Dónde personas. estuviste, Andrea? Perdona, porque no sé si me acuerdo dónde estuviste. Yo estuve en Ámsterdam 5 años, Ah, luego estuve en qué guay, París en un año, he pasado por Berlín también, por Alemania. qué Y guay. luego sí que es verdad que las prácticas de la carrera decidí volver a Valencia, a Ontinyent, a dirigir un Mm. hotelito pequeñito que era propiedad de un banco, de Caixa Ontinyent. Es Ah, propiedad de Caixa Ontinyent. Y ellos buscaban a alguien que hubiera estudiado esto de hotelería para ponerse allí, hice mis prácticas allí y luego me quedé. qué Y guay. allí estuve pues 2 años, me pilló la pandemia, con todo lo que eso lleva y también me pilló bastante joven. Y bueno, pues a los 3 años o así, sí que es verdad que yo ya empezaba a notar que la propiedad del hotel, los propietarios, pues no querían seguir invirtiendo, ni querían tampoco escuchar un poco lo que yo tenía que aportar, y entonces es cuando decido volver a casa y decirle a mi padre: "Pues bueno, yo creo que podemos tener trayectoria los 2", ¿no? Ujú, En aquel entonces mi padre estaba en Canal en Castelló ujú, y en Valencia colaborábamos. Aquí veníamos a colaborar, veníamos 2 días, 2 tardes en la semana y ujú, veníamos un poco a colaborar a llevar los temas fiscales, lo más complicado, pues recursos, reclamaciones, inspecciones. Y a raíz de la enfermedad de Ismael, que era el propietario de Crespo, decidimos ir adelante con la compra y venta. Así que es verdad que mi padre siempre dirá que si no hubiera estado yo, él no hubiera comprado Crespo porque, pues, por la edad que tiene ya, que son ujú, 65, pues no, claro, él imaginaba su final de carrera de otra manera, mucho más tranquilito que lo que tenemos ahora, pero yo siempre le he animado a seguir para adelante pues en eso estamos. Y así es como acabo yo junto a mi padre y en gestoría y asesoría, pues un poco por la ambición de querer hacer un despacho grande, de querer hacer algo diferente a lo que hay, de querer hacerlo bien. Y sí que es verdad que a mí siempre me ha perseguido el cuidar al equipo. Es algo que ya ujú. hice en el hotel y es algo que creo que sin equipo no hay ninguna empresa, da igual el Qué sector. guay, totalmente. Mm. Fíjate, esta no la tengo, pero me interesa bastante. ¿Qué diferencia has detectado? Porque fíjate, yo mi carrera la empecé en una residencia de estudiantes como responsable de administración, que Sí. se parece un poco a, de hecho, teníamos un software que era de hoteles, me acuerdo de toda la vida. ¿Qué diferencia has encontrado en cómo es la cultura, los equipos del mundo hotelero al despacho profesional? Pues a ver, yo una de las razones también por las que decidimos el año parar y un poco ordenar era era que yo venía de un mundo muy ordenado, muy protocolarizado. Yo venía de un mundo que yo había entrado y había mucha estructura, cada uno tenía su rol definido, sus responsabilidades, las comunicaciones entre departamentos, entre compañeros eran muy claras, había diferentes vías de comunicación, cada una para una cosa. Claro, y entro al mundo de la asesoría muy desordenado, muy caótico, un mundo que no tenía ningún orden y sobre todo que era bastante antiguo en el sentido de que Mm, en el mundo de los hoteles nosotros prácticamente no tocábamos papel y eso que en el hotel hay un cierto grado de administración, sobre todo cuando estás en back office y en dirección. Y yo llegué aquí y todos son papeles, claro.
hay bastante cambio. Y luego Sí. también otra cosa que yo creo que sí que he traído de ese mundo es la hospitalidad, que creo Ujú. que en el tema de asesoría y gestoría mucha gente lo que le falta o lo que les puede dar un gradito de ser mejor que otros es la hospitalidad, tratar al cliente, Claro, venderle realmente un servicio y no un producto solo. Sí, totalmente. sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Fíjate qué curioso, no se me ocurrió preguntarte eso y me interesa bastante. ¿Y llevaba mucha gente tú en el hotel? ¿Llevaba mucho equipo? 22 personas. Ostras, ostras. No sé Sí. si, Y buena buena buena. me pilló muy joven porque yo tenía 20, claro, yo 22 años. Yo con Mm, 22 años era la primera vez que yo me tenía que enfrentar a un equipo tan grande y yo había dirigido, pero 2 personas, 3 equipos más pequeñitos, claro. Mm, mucha responsabilidad de golpe, no supe autogestionarme tampoco. qué caña, guau, joder. Ese salto con 22 años dirían: "Ostras". Claro, era complicada, una situación complicada, porque ahí iba yo con mis 22 años, había gente de todas las edades, todos más mayores que yo, entonces era complicado. Mm. ¿Y todo el equipo estaba, o sea, los 22 eran, era todo equipo interno y tenías sus servicios subcontratados o era todo in-house? Todo equipo Mm. interno. Ostras, complicado. Nosotros en la residencia teníamos subcontratado la limpieza y el comedor, que facilitaba bastante la vida, La pero limpieza, no, ostras. a raíz del COVID me metí a ver qué hacíamos, si Sí, manteníamos interno o externalizábamos. Y luego yo ya a mitad de ese proyecto de ver qué hacíamos, ya decidí continuar con mi ya te padre. fuiste, ¿no? Bueno, sí, después de pandemia sí que nos metimos a ver, al ser un hotel bastante pequeño, habían cosas que tendríamos que haber externalizado antes, pero bueno. Mm, mm. Qué caña, qué caña. Bueno, yendo un poco más hacia lo nuestro, ¿en qué año más o menos empezaste tú a dirigir Crespo? A dirigir Crespo, como lo conocemos ahora, con los Sí. 30, 40 que siempre somos, en el 2023. Joder. Finales del 2022, Ismael aún no estaba. Ismael fallece en enero del 23 y nosotros nos metemos ya de pleno en febrero del 23. Ujú. Vale, vale, perfecto. ¿Y cómo ves desde este comienzo hasta que nos conocemos nosotros con Método? ¿Cómo fue esa evolución? Sobre todo para ti, mundo, sector nuevo, tu padre es verdad que lo conocía Ujú. mucho, pero ¿cómo fue para ti todo este proceso y todo este camino hasta conocernos? Que no hace mucho, porque fue en verano del 25, o sea que Sí. no hablamos de mucho tiempo. Pues complicado. Yo, si tuviera que poner una palabra, sería difícil, porque también es verdad que es muy distinto comprar una empresa, adquirir una empresa ya formada y con cierto nivel de empleados y de equipo humano, que crearla desde cero. Ujú, Porque hay vicios, hay manías, hay una historia del pasado de cómo se ha dirigido y quién la ha dirigido. Entonces, sí, nosotros estos primeros 3 años de ya no ser una oficina pequeñita, sino ya ser 4 despachos y mucha gente, complicado, porque porque es difícil entrar y querer ordenar y querer parar y querer hacer muchas cosas corriendo, luego te das cuenta de que no puedes, tienes que pedir ayuda, em, y luego también entender que los cambios no son fáciles para nada, para nadie. Ya el simple hecho de hacer una compra y venta, de que la persona que hasta ahora era Crespo ya no está, llegar nosotros, que nosotros tenemos suerte porque el equipo ya nos conocía, porque nosotros ya ujú, colaboramos, no éramos desconocidos. Entonces ya, eso también ayuda, pero aún así estos 3 años muy difíciles en el sentido de, un poco todo caótico, ¿no? ujú, Ir siempre nosotros detrás de la tormenta, siempre llegábamos tarde a todo. Llegábamos tarde al cliente, llegábamos tarde al equipo, llegábamos tarde a tomar decisiones, siempre corriendo, siempre ujú. corriendo. Buah, es que vaya melón, ¿eh? Ostras, porque ya era grande, ¿no? Porque, ya estaba, fue que casi 40, ¿no? En aquel momento. Sí, yo diría que cuando compramos Crespo, unos 30, 32. Ostras, Sí, o sea, pasamos de buah, ser 7 u 8 a 30, 32 porque em, Crespo ya venía con unas 20 personas, ¿no? 22 personas.
Joder, tiene mérito la valentía, ¿eh? Ostras, hay que atreverse, ¿eh? Más de uno, Yo creo que incluso en el sector diría que no, ¿eh? no lo pensamos mucho, te seré sincera. No le di demasiadas vueltas, claro, se puso esto sobre la mesa. Em, Mi padre siempre me dijo: "Yo esto lo hago por ti, porque estás tú, si no yo ni de lejos me meto en esta vorágine, ¿para qué?". Y yo siempre en mi cabeza era como: para adelante, no hay más. No Eh, hay otra opción, ¿no? No he contemplado otra opción, qué caña. Qué sí, guay. no pensé mucho. Y cuando ya decides, bueno, cuando que decides venir a vernos al evento y eso, ¿cómo fue ese salto? O sea, ¿por qué os atreviste, bueno, atreviste al evento? No era nada malo, ¿no? Pero entiéndeme, ¿cómo era vuestro día a día para decir: "Ostras, igual nos pueden echar un cable"? Pues, a ver, yo me doy cuenta en el 2000, sí, a principios del 2025, yo Ujú, empiezo a perder un poco la timidez y entonces decido preguntar, ser muy preguntona. Entonces, a todo el que podía, que tenía una empresa parecida a la nuestra o que llevaba un equipo grande o o da igual, aunque fueras, tú y un trabajador, yo preguntaba, ujú, porque a mí este caos y este nerviosismo que yo me llevaba a mi casa todos los días ya me empezaba a incomodar mucho. Ya me estaba ujú. creando también problemas ya en casa, ya no era venir a trabajar, sino que ya me lo llevaba también, que siempre te lo llevas, esto no Sí, no sí. quiero decir que no, pero me Mm, estaba creando ya mucho malestar ir tan desordenados, ir siempre con problemas, ir siempre corriendo. Y entonces, preguntando, pues llego a vosotros y me apunto al evento, porque sí que es verdad que también me coincide en que justo a finales del 24 decidimos comprar una cartera más en Játiva, a la ujú, que yo me negaba. Aquí discutí con mi padre, porque yo le decía a mi padre, digo, llevo 2 años intentando ordenar Valencia, ¿cómo quieres que ahora, sin haber llegado a ordenar Valencia, me meta a ordenar también Játiva? Yo soy una en 4 despachos, no me puedo partir más, no puedo hacer más. Aún así, mi padre ahí sale ganando y él compramos la cartera, ya está. Ahí cedí y pues vamos a comprar la cartera. Yo no quiero, pero vamos a comprar la cartera. Con la condición de que yo al 2025 iba a buscar ayuda y como había visto que sola no podía, iba a buscar ayuda y aparecéis vosotros. ujú. Qué guay, Sí, qué sí. guay. ¿Cómo era tu día a día en aquel momento? Sé que ya has dicho, ¿no?, que te llevas a trabajo, pero bueno, un poco más la parte operativa, que era lo que, sobre todo, lo que me has dicho antes de entrar aquí, me ha gustado un poco que esa semana has tenido tiempo para pensar. Sí, ¿Cómo era justo antes no del proceso, entiéndeme, sino esas nada, semanas? yo llegaba al despacho y me ponía a ejecutar, a trabajar como uno más. Uno más, pues si tenía que hacer altas y bajas de trabajadores de mis clientes las hacía, despidos, nóminas, si tenía que contabilizar alguna factura la pasaba, si tenía que presentar un trimestre pues lo presentaba, si tengo que hacer rentas las hacía. mm, yo era una administrativa más, puedo decir. Sí, sí. Y aparte un administrativo más dirigir. Entonces, era mucha carga, mucha carga. Uf, Yo no paraba a pensar, no pensaba, solo hacía, sabía que tenía que parar a pensar, pero el día a día claro, me sobrepasaba sí, te va y luego arrastrando, ¿no? sí, me arrastraba y eso, o sea, la tarea administrativa junto a tomar decisiones corriendo y sin números, sin visibilidad, sin nada. Yo si tenía que contratar a alguien era por sensaciones, si tenía Ujú, que subir algún salario por sensación, si tenía que cambiar de proveedor de algo por sensación también, porque primero no me daba tiempo a parar a mirar y analizar y segundo, tampoco tenía las herramientas para ello. Y mi foco era otro, era el de sobrevivir, ¿no? Enfocar a efectivamente, sobrevivir. vivir al día a día, ir apagando fuegos, tanto internos como de los clientes. Ese era mi día a día. Y acabar muy agotado cada noche. Incluso llegar a subir a casa y cuestionarte si lo que estás haciendo es lo correcto, o si Buah, tienes que súper. continuar por ahí.
joder, menos mal que eres una máquina, si no si no otros, yo Y te digo, ahora conocemos muchos que habrían bajado los brazos, ¿eh? O sea que sí, yo pienso muchas veces, digo, no sé cómo hemos pasado 3 años así. No, ahora lo miro y digo, somos unos guerreros, vamos. va, Hemos ahora ya lo que venga. pasamos cualquier cosa porque Claro, exactamente, lo que venga, vamos, sí, 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 qué así, caña. ¿Tú habías tenido experiencias tú con consultoras? Entiendo que en el sector no, pero previamente. con constructoras, No, consultorías, no sé cómo se diría. consultorías, no, no, yo no había trabajado nunca con ninguna consultoría. Bueno, mentira, yo había conocido a Growth, Ujú, que, sí, ahora no sé cómo se llama este chico, pero bueno, Sergio, no me acuerdo, sí, no sé. puede ser, me Y suena. lo conocí porque, nosotros al tener correduría de seguros también, Sí. Zurich me propone hacer un curso de segunda generación. ¿Por qué? Mm, Pues porque yo soy segunda generación, obviamente, tanto de asesoría como de correduría, porque mi padre también es corredor y yo ujú, también. Y y entonces ahí ese curso que nos daba Zurich era con Growth, con la consultora. Y ahí vale, es donde vale. empieza a ver un poco este mundo de lo que es dirigir, de lo que es realmente cuáles son las funciones del que tiene que ser gerente, CEO, como queramos llamarlo. Ujú. Y esa había sido mi única experiencia, así que es verdad que yo tenía bastante reparo, bastante miedo, porque decía: "Pues me van a vender humo". O la imagen es, ¿no? La imagen que tenemos todos cuando nos dicen la palabra consultoría es: "Me van a vender humo, me van a cobrar un riñón Totalmente. y luego al final del año no voy a ver nada, ningún cambio". Ese era lo que conocía Sí, de sí, las consultoras. totalmente, y es verdad. Sí. Y luego de conocer consultoras, las grandes, las típicas, pero Ujú. no me había adentrado a ver más cosas. Y que no sé si fue que viste distinto de nosotros o si fue ya probándonos, ¿eh? No, para que dije: "Ostras, pues es humo, parece humo, pero pero me lo creo un poco más". Pues sí que es verdad que vosotros me contactasteis en junio, yo no pude asistir al evento de Ujú. junio, y luego cuando vi la oportunidad de septiembre me apunté. Y recuerdo que me apunté a mí y a mi padre sin haberle dicho nada a mi padre. Y ese día le dije: "No, no, que hoy nos vamos allí y ya está". Y a mí, bueno, ya el simple hecho de llegar y ver personas, o sea, ver al equipo allí, no a una persona, sino ver al equipo, eso te alivia, porque al final, ¿sabes? Somos personas, somos humanos. Ver a otros te alivia. Y luego también Sí. lo que me gustó mucho es que en ese evento venía gente de todas partes de España, no solo Ujú. fíjate, el evento era en Valencia, Sí. y creo que éramos bastantes pocos los que éramos de Valencia Sí, allí. totalmente, es cierto. Señor de Madrid, los de atrás, creo que eran del norte, Sí. había gente de todos los sitios. Eso también te hace pensar: "Ostras", ¿sabes? Eh, los conoce, o sea, se conocen, Ujú. igual que yo les he conocido. Y luego la jornada en sí, sí, yo creo que lo que hicisteis, los casos que hicimos, el hacerlo práctico también, el Mm. hacerlo bajarlo a tierra, a nuestra realidad. No sé, a mí me gustó mucho porque era volver un poco a lo que a mí me habían enseñado en mi carrera de hostelería, ¿no? Y era un poco el decirle a mi padre: "¿Ves, papá? Es por aquí, es este Mm. camino". Qué guay. ¿Y qué pensaba tu padre? Que me da curiosidad, que con de otra generación, ¿cómo lo vio él? A ver, mi padre con miedo. Mi padre, pues lo que te he dicho, de: "Pues esto no va a dar resultado, ya veremos, verás tú el dineral y no sé yo". Luego mi padre también, esta mentalidad de podemos con todo, ¿sabes? Solos. Sí. Y ¿Eh? te tienes que dar cuenta y te tienes que dar el golpe de que solo no se va a ningún sitio. Y ya está, y que cada uno es experto en lo que hace. Entonces, jolín, tú eres experto en una cosa, pues haz lo tuyo, hazlo muy bien, mejora y Qué ayúdate bueno. de los demás para lo otro. Pero bueno, es verdad que ojalá todo el mundo pensara como tú y no al revés, porque es verdad que es una batalla que tenemos mucho. Ya, sí, sí, Mm, cuéntame, antes de volviendo un poco a la parte anterior, porque vosotros tenéis muchas oficinas, y aparte de ser muchos, estáis en toda la Comunidad Valenciana. ¿Cómo sí. hacíais poco esta gestión? Porque o sea, no se ve mucho en el sector, ¿no? La multioficina, así que sea un despacho, bueno, grande como el vuestro.
¿Cómo era la gestión con muchas personas fuera, encima comprando carteras y todo eso? ¿Cómo era Pues para vosotros eso? nosotros pasamos de que, claro, mi padre y yo siempre estábamos entre Canals y Castelló, que están a 15 Ujú, minutos una de la otra en coche. sí. Entonces era muy fácil porque mi padre estaba en Canals toda la semana, menos un día o una tarde que venía a Castelló, y yo siempre estaba en Castelló, menos alguna tarde que estaba en Canals, ¿no? Mm, Luego pasamos a tener Valencia y aquí es cuando se complica todo, porque ahora estamos a 40, 45 minutos de las sí. oficinas de la periferia a lo que es el centro de Valencia. Y aquí lo que ocurre es que como el caos era tanto en Valencia y se necesitaba tanto apoyo técnico, y mi padre es muy técnico fiscal, él se queda mucho en Valencia. Prácticamente desatiende completamente Canals y Castelló. La que se movía era yo. Yo sí que Ujú. para abajo y para arriba todos los días. Coche, pues si me iba mediodía, luego volvía por la tarde, días completos allí, aquí a lo mejor un día aquí, un día allá. Yo me movía mucho en coche. Pasaba muchas horas al coche. em, y también es verdad que en su momento hemos pasado 2 años y medio, diría, que entre oficinas los compañeros no se comunicaban, ¿sabes? Cada oficina era como que trabajaba independientemente, éramos la misma empresa, pero cada oficina como si fuera su propia Como empresa, una empresa. y los compañeros, pues, se veían cuando yo he hecho la cena, comida de Navidad, ya está. Sí, o sea, mucha carga para mí de ir moviéndome de un sitio a otro y de ir cogiendo, pues, todo lo que se queda pendiente de cada despacho. Em, y luego el que los compañeros, yo creo que no había una unión de equipo, que no nos Ujú. sentíamos todos parte de la misma empresa. Un sentimiento de empresa grupal, ¿no? Era cada uno en su oficina y eso era mi mundo, ¿no? Correcto, correcto. ¿Esto lo estáis notando cambiar ya? Un poco a raíz de juntarnos y eso para las sesiones, ¿crees que ha cambiado? Bueno, aparte con vuestro trabajo de esos años, claro. Sí, porque el hecho, por ejemplo, ahora los compañeros se ven asegurado una vez al mes en persona, porque Qué como para guay. hacer las planificaciones nosotros cerramos los despachos y nos venimos todos aquí a Valencia, claro, esto, solo el hecho de verte ya en persona un día ya te acerca, ¿no? A Mm, tus compañeros de departamento, a que le pongas cara a la gente nueva que entra, esto ya ayuda. Y luego los dailies que nosotros no hacíamos reuniones semanales, ni diarias, ni nada, también ayuda, porque ellos ahora se preguntan mucho más, se hablan mucho más, se llaman mucho más, parece una tontería, pero nosotros tenemos no, extensiones, joder. que es marcar 3 códigos, que no es ni llamar de un sitio a otro. No hacían uso de los propios recursos que teníamos entre oficinas y ahora sí que lo hacen mucho, ¿sabes? Antes todo era, pasaba por mí, oye, en Castellón necesitan algo, se lo doy a Andrea, Andrea lo da en Valencia. Y ahora no, ahora es como, pues Marina se comunica con Freddy, ya yo ya no intervengo. Qué bueno. Mm. Está muy La guay fra ver que se conocen y que la frase de cerramos los despachos la voy a subrayar, ¿eh? Porque sí. da un pánico esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo se deja el teléfono sin atender a una formación? Digo, te voy a traer a Andrea, que te diga que puedes Yo cerrar y no se va a morir nadie. donde haga falta voy y le explico cómo se hace, no tengo Que esto no es problema. un hospital, que nadie se va a morir, de verdad, confía que ostras, de verdad, ¿Qué es llevabas haciendo cerrando los despachos? Pues desde enero, ¿no? 5 meses ya. sí, Es justo. más, es verdad que en los primeros meses, pues más de 2 o 3 días al mes hemos cerrado completamente. Sí, sí, Ahora sí que es verdad que estamos en un día al mes, desde el mes pasado, pero lo voy a mantener, ¿eh? Hablaba con Fran el otro día, digo, cuando vayamos solos, cuando las planificaciones las tengamos que hacer nosotros, lo voy a mantener, creo. muy bien. Será lo Cerrar un mejor por lo que dices, porque a veces el equipo no tiene nada que ver De y verdad sobre que todo nosotros no hemos perdido nada, al revés, creo que hemos ganado. Y si de verdad quieres, porque nos pasa a todos, si tú quieres estar centrado en una cosa, tienes que el ruido externo se calle, se silencie, porque si no, no vas a conseguir lo que pretendes. qué bueno, qué guay, qué guay. Pues lo dicho, ya te llamaré para para ver alguno. Y no pasa nada, Em, ¿eh? No hay ningún cliente que se nos haya muerto ni nada. O sea, no, avisamos, avisamos por WhatsApp, avisamos por teléfono, dejamos un mensaje en la centralita, mandamos un correo masivo y oye, todo el mundo lo entiende. No pasa nada, no ha pasado nada, de verdad. qué guay, qué bueno.
Cuando empezamos un poco allá llegando a trabajar juntos, ¿qué era tu o sea, cómo dirías que era lo que más te asustaba o qué esperabas de lo bueno y lo malo de cuando arrancamos? Pues a ver, yo lo que esperaba era ayuda, en el sentido ayuda y un poco el saber que vas por el buen camino, es decir, el que venga gente externa y te diga: "Mira, tú las ideas que tú tienes, lo que tú quieres hacer es el camino correcto", ¿no? Un poco de validación, porque a veces te sientes que dices: "Se me está yendo a mí la olla y soy la única rara", pero y luego, eso era lo que esperaba, esperaba claridad, o sea, ver que vas avanzando y que lo vas viendo todo mucho más claro, sentirte respaldado, que no estás solo, y luego, lo que me daba miedo era el cambio, la gestión del Mm, cambio, porque, pues, ujú. somos muchas personas. Yo creo que la parte más complicada de todo siempre somos las personas. Entonces, Siempre. me daba mucho miedo el cambio, cómo se lo iba a tomar mi equipo, si mi equipo lo iba a aceptar, si íbamos a tener dificultades. Esto era lo que más me asustaba, la verdad. ¿Cómo se lo tomó el equipo cuando le dijiste que iban a aparecer ahí unos señores a remover el mundo? Pues nosotros también nos coincide que aparecéis vosotros y que se lo comentamos a la gente con la compra de un local nuevo para la oficina de Valencia. Y decidimos Ujú, hacer un comunicado por escrito informando de que, bueno, pues habíamos decidido invertir como empresa en este local y a la par también habíamos decidido invertir en Método Consolida y explicamos un poco lo que vosotros veníais a hacer, pues a ayudarnos. Lo enfocamos siempre desde la ayuda, creo que siempre ha sido así, creo que habéis venido a ayudarnos. ujú. Eh, mm, y siempre, diciéndole y repitiendo mucho a la gente que esto no es para prescindir de nadie, sino todo lo contrario, sino que es para descubrir qué quiere hacer cada uno, a qué nos dedicamos todos, qué es lo que mejor se nos da y cómo podemos potenciarnos cada uno para venir a trabajar mucho más contentos y ganar mucho más dinero y que todos nos vayamos a casa mucho más satisfechos, la verdad. Y así es como lo dimos a conocer al equipo, por escrito. Obviamente, luego, pues, ellos entre compañeros se hablan, se dan, se preguntan, pero bueno, no sé, también creo que ha ayudado mucho el hecho de que, vengáis aquí presencial y ellos hayan podido conoceros. Sé que a lo mejor para todos los despachos esto no puede ser, pero sí que es verdad que creo que se tiene que hacer el esfuerzo de parar y cerrar, como hemos hecho nosotros, y a la par que vosotros hayáis venido un día, 2 3 los que puedan ser en otros despachos presencialmente, también creo que ayuda, que el equipo vea que no es humo, que detrás de las palabras hay personas. Y Hay esto también personas, sí. ayuda mucho. Sí, totalmente. Ya te lo he dicho antes, pero es verdad que lo que tú has dicho, la cultura es lo que más cuesta siempre cambiar, pues las personas, pero Sí. también para que quede también constancia que te lo he dicho, que vuestro equipo ha sido brutal. La aceptación, me encantaría decir que se parece siempre nuestra aceptación ahí, pero no es así. Sí que intentamos hacerlo presencial porque sabemos que si no, no funciona, por la magia que se genera en directo. Pero ostras, con vosotros el primer día dijimos: "Buah, aquí hay leña, aquí hay muy buena leña", y ya te digo, ojalá fuese así siempre y no lo es, no lo es. Sí, a ver, yo creo que el equipo es un poco el reflejo de todo. Entonces, si tú siempre vas con buena intención, si tú siempre haces las cosas para mejorar, para que todo salga bien, eso a la larga, se ve, ¿sabes? Yo creo que es Ujú, así. Que a la larga la gente entiende la cultura, entiende lo que tú pretendes y ellos luego son ellos mismos los que lo transmiten al resto. Entonces, creo que ha pasado un poco eso, que siempre se ha hecho por bien. Y como siempre lo hemos hecho así, em, hemos conseguido que la gente esté muy involucrada, que todo el mundo vea beneficio en esto. ujú. Encima, a la par que han venido las palabras, han venido los hechos, con lo cual se ha materializado todo mucho y entonces Claro, esto sí. la gente dice: "Pues es verdad, lo que nos dijeron en Mm, España, lo estamos viendo", ¿sabes? Y entonces esto también ayuda. Sí. totalmente, ser coherente y
Me encanta lo que has dicho porque una frase que nosotros repetimos mucho, que nunca me acuerdo de quién es, que por supuesto no es nuestra, pero que dice que la organización es el fiel reflejo del liderazgo, ¿no? Es decir, cómo son las Sí, personas que lo dirigen, así actúa la gente y no solo por imposición y jerarquía, sino hablas de cuáles son los valores, de sí, que tú transmitas, que lo cuentas y yo me enamoro de tu proyecto y que el equipo se ha visto que evidentemente es igual y que van contigo a muerte. Eso sí, mola un montón, la verdad. Y eso nos facilita mucho el trabajo a nosotros, lógicamente. sí, sí. Pues mira, justo con este punto, que fue lo primero que hicimos, ¿te acuerdas del diagnóstico que hicimos de cultura, que estuvimos ahí entrevistándonos con todos? ¿Qué cosas viste ahí que te parecieron lo que ya esperabas? ¿Qué cosas te sorprendieron un poco más? Y si crees que ha cambiado algo tu relación con ellos y ellos contigo a raíz de este análisis. Pues a ver, yo sí que es verdad que siempre fui muy sincera, porque cuando me metí en esto, yo creo que de lo primero que te dije, Antonio, fue que yo iba a ser 100% transparente en todo y que esperaba lo mismo, que esperaba que también me fueran 100% transparente en cuanto Ujú, a lo que veíais y lo que nos encontrábamos. Y, y yo diría que mi relación ha cambiado mucho. Tanto, o sea, yo vengo de que el verano del 25 había sido bastante traumático, ujú, porque habíamos tenido, pues, la mitad del equipo un poco revolucionado con el tema de los horarios flexibles y todo esto. Yo me había puesto en negativa con lo de los horarios, mi padre también. Entonces, estábamos un poco enfrentados. Había cierta parte del equipo enfrentado con la dirección y, pues, este enfrentamiento implicaba eso, bastante tensión, a veces una comunicación muy poco clara o inexistente en algunos casos. Em, y entonces hacemos lo mismo que hacemos con vosotros, esta evaluación, ver esta imagen del equipo, de cada uno. Fue la primera vez también que yo me sentaba y escribía todo lo que yo realmente sentía y pensaba, que esto parece tontería, pero es muy importante. mucho. Y Y luego diría que todo el trabajo que hemos hecho, que yo creo que hemos hecho mucho en cuanto al equipo humano y seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo, em, ha cambiado mucho porque yo me siento mucho más segura como líder, que esto también influye en tu equipo al final del día. Total. Mm, Y, y yo creo que ellos hoy en día son mucho más transparentes conmigo de lo que eran en su momento. Se qué bueno. sienten con toda la libertad de poder decir: "Oye, esto sí, esto no", o "Esto no lo entiendo, explícamelo", o "¿Por qué tenemos que hacer esto?". Incluso, sí, preguntar, que antes a veces cuesta mucho, ahora lo hacen mucho y está muy guay ver que hemos mejorado mucho en cuanto a comunicación. El clima yo creo que es otro. Ujú, Yo de verdad, el verano del 25 era muy complicado, había mucha tensión, ahora no hay tensión, la verdad. Em, y y el clima diría que lo hemos saneado muchísimo, qué bueno. muchísimo. Sí, sí. Y ahora, fíjate, ahora mi foco siempre está en cuidar cuidar la cultura y el clima de la empresa. Porque como me ha costado tanto llegar a lo que ahora experimento cada día, para mí es muy importante que todas las incorporaciones nuevas, yo estar muy segura del clima, de la cultura, de que se va a mantener, de que lo cuidamos. A la mínima que veo que algo no me gusta, algo no me cuadra, soy muy honesta y muy abierta. Antes lo solía dejar para más tarde, me equivocaba, las cosas Ujú, hay que abordarlas en el momento. Y, diría que hemos dado un giro de 360. Mm, qué bueno, qué bueno, qué guay. Yendo un poco más a la parte práctica, a la parte de sistema operativo, sé que la planificación antes, de la planificación como ya la entiendes nuestra, era un poco lo del día a día, pero bueno, por contarme un poquito de esto, ¿cómo era una planificación, entiéndeme, de un mes antes para vosotros? Sabiendo que la planificación, como la entendemos nosotros, es muy concreta, ¿eh? No quiero entrar ahí ahora en eso. pues no teníamos, si te soy sincera. No, íbamos sobre la bocina. Se Ujú, hacía lo que entraba por la puerta y todo era urgente, ¿no? O sea, llegaba el cliente y a lo mejor lo que el cliente te pedía podría esperar 3 días y tú ya tenías la mesa llena de cosas urgentes, yo y todo mi equipo. Y parábamos el mundo para hacer lo que ese cliente nos estaba pidiendo. No teníamos planificación, no nos comunicábamos entre departamentos,
no había ningún tipo de gestión en cuanto al día a día. Era trabajar sobre las urgencias del que primero llegaba a la puerta de Crespo o del que primero llamaba. No el que más gritase, ¿no? El que más Sí, pesado fuese. el que más gritase, el que más llamase más veces, el que más molestase, pues a ese se le atendía antes para que callara y seguía con el resto, aunque en la mesa tuvieras un fuego que de verdad tenía que ser apagado, fíjate. Mm, mm. Mm. Y ahora que hemos hecho ya, si no me equivoco, es el cuarto ciclo, ¿no? Vais a empezar ahora la cuarta Ahora planificación, ¿verdad? ahora el cuarto, sí. Te co por no preguntarte las intermedias, que entiendo que sería un poco más, por lo que me has dicho, ya habéis sido bastante más autónomos. ¿Cómo qué cambios, además de los obvios, ¿no? De que ahora existen y demás, sobre todo el equipo, qué crees que están más calmados, que lo han vivido mejor? Pues a ver, nos hemos dado cuenta del nivel de interrupciones, que esto era algo que desconocíamos y cuando te das cuenta dices: "Madre mía", o sea, cuánto nivel de interrupción externo, pero sobre todo interno, entre nosotros. Ujú. Una barbaridad que no controlábamos antes. El equipo, yo creo que todos tenemos mucha mayor sensación de control sobre nuestro trabajo, ¿sabes? Muy bien, bueno, Al igual que yo siento control sobre lo que hago todos los días, ellos también saben ya a lo que se van a enfrentar al día, esto te aporta mucha tranquilidad. Y luego el tener claro que es prioritario y que no, que es urgente y que puede esperar 2 días, 3 horas y, incluso ahora se lo hacemos saber al cliente, ¿no? En plan de, pues oye, necesito esto. Y valoramos, pues vale, es urgente, pero se puede solucionar dentro de 3 horas. Pues te lo soluciona dentro de 3 horas porque ahora tengo que acabar esto. qué Entonces, bueno. mucho mayor control y visibilidad sobre lo que hacemos. Es lo que hemos Ujú. ganado. Mm. Qué caña. Y justo a algunas personas del equipo que más pensases tú o que han demostrado que más le costaba, que nota mejoría, que sé que sí, porque lo hemos hablado alguno y de hecho Gonzalo me lo había contado ya, que incluso él mismo se había quedado sorprendido. ¿Cómo has visto estos cambios? O sea, que te han transmitido ellos directamente algo, ¿es algo que tú hayas visto? A ver, en todos, ¿eh? Todos me han comentado el decir: "Madre mía", ¿no? El me puedo organizar, me puedo ordenar mi esto es un comentario generalizado entre todos. Luego, yo tengo gente que pensaba o departamentos, por la característica de los departamentos, por ejemplo, en tráfico, que nosotros pensábamos: "Madre mía, aquello es todo según el cliente entra". Pues no, nos hemos dado cuenta de que no, de que nos podemos organizar, de que nos podemos ordenar, que podemos trabajar mucho mejor. Y luego tengo casos en particular de personas que yo decía: "Madre mía, qué miedo, qué vértigo", y justo son esos miembros del equipo los que más han dado el cambio, los que más reportan, los que más están haciendo uso de Consolidae. Una barbaridad, o sea, inexplicable. No, te Qué prometo, caña. hay casos en mi equipo y tú lo sabes que yo digo, de la primera entrevista con vosotros a ahora, es que no lo hubiera jurado nunca. Me Qué lo bueno. cuentan y no me lo creo. Te lo cuento de hace 3 meses y estás loco. Humo, humo. Me llegara a enseñar y te prometo que te hubiera dicho: "No es mi empresa o no es mi equipo". Sí, Qué bueno. Mira, aprovechando con Consolidar y aparte que quede constancia para el futuro que fuiste nuestra gran valedora y confiaste plenamente en nosotros una vez más. em, Ahora que ya estáis trabajando, que ya evidentemente seguimos utilizándola y mejorándola, pero que desde luego nosotros estamos muy contentos de la visibilidad que nos está dando de vuestros proyectos. Tú evidentemente no sabes dónde estábamos antes, en lo que estábamos antes, pero puedes confiar en otros que no es nada que ver con esto. Como a ti personalmente, ¿qué te da desde la parte de dirección, qué notas mejor con la herramienta de visibilidad que tenemos? pues a ver, yo el poder saber qué hace mi equipo era lo primero que también desconocía. Yo desconocía en mi empresa lo que se hacía. ¿Sabes? Entonces, el hecho de ahora tener un sitio en el que yo puedo consultar mi departamento laboral, lo que hace, lo que no hace, a lo que llega o a lo que no llega. Tener un sitio donde puedo ver si mi departamento jurídico dedica más tiempo a hacer trámites de extranjería que a hacer divorcios, por ejemplo. No sé, tener
para mí es ver mi empresa reflejada ahí y ver qué es lo que hacemos todos cada día. Que parece una tontería de cómo no sabes tú lo que haces tú en tu empresa, pues mira, yo hasta hace relativamente muy poco no lo sabía. Tenía una idea de lo que podíamos hacer, Mm, pero no sabía lo que hacíamos. Entonces, para mí, para mí significa ver en números, ver en datos qué hacemos y cómo lo hacemos. Pues y también darte cuenta del tiempo que necesitas para ciertas cosas, que a veces infravaloramos el tiempo. totalmente, Y y muy habitual. y te das cuenta de que, pues, a lo mejor una alta tardas menos de lo que tú te creías, pero para hacer una renta, pues, tardas más. Te das cuenta de que a lo mejor lo que tú creías que eran 3 minutos, pues, son 2 horas. Y y es que esto te da mucha tranquilidad, tener datos, Mm, porque es la primera vez, lo que te he dicho antes, es la primera vez también que yo ya no hablo solo por sensaciones, mm. o no, o decido por sensaciones. Ahora decido por sensaciones y con datos. Y esto está muy guay, esto está muy Mm, chulo. Tener muy lo bien, subjetivo y lo objetivo está muy totalmente. guay. Sí, porque las Que sensaciones al final te han llevado hasta aquí también, o sea, la intuición es sí, muy importante. sí, yo nunca negaré que las sensaciones y mis sensaciones te llevan donde estás, pero sí que es verdad que poder confirmar a veces tus sensaciones con datos te da Mm, mucha tranquilidad también, da paz porque mental, sí, sí, totalmente. te da tranquilidad. Te vas a tu casa y dices: "Bueno, he decidido con 2 cosas, no con una", y está muy guay, está muy bien Qué guay, esto. qué guay. Sí, sí. Sí, porque la verdad que la intuición no se calla por la noche, ¿eh? Al llegar a casa dices: "Ostras, ¿y si no?". Siempre te estás cuestionando y cuando ves Claro. números por primera vez dices: "Bueno, es que me puedo cuestionar lo que yo quiera, pero si es que los números están ahí y eso no me y esos números no los he creado yo, me los da mi equipo". Con lo que cada uno siendo como es, pensando como es, actuando como es, entonces eso te da mucha tranquilidad. Mm. Y justo el equipo, ¿cómo crees que ha sido para ellos la adopción? Ellos nunca habían trabajado, bueno, los que viniesen de otro sitio puede que sí, pero ¿crees que sabemos que los niveles de reporte son muy buenos, pero bueno, a nivel personal, ¿crees que les ha gustado? ¿Crees que les ha sido fácil adaptarse? Pues a ver, yo creo que al principio había este miedo, ¿no? Porque nosotros venimos de no tener que reportar nada, absolutamente nada. Yo no sabía, uno entraba por la mañana, yo sabía que había venido a trabajar y que se iba a las 7, pero yo no sabía lo que hacían en su día a día. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros pasamos de la noche a la mañana, de no apuntar nada ni dejar por escrito nada, a dejarlo todo por escrito. Ya. Claro, había un cierto miedo en los primeros días de ahora porque me dicen que lo escriba todo, vete tú a saber, porque lo escuchas. Vete tú a saber, a quién te van a echar, porque ya ves tú, ¿para qué quieres saber lo que yo hago todos los días? ¿Y por qué mi compañero tiene que saber lo que yo he hecho? Mm, Esto yo diría que la primera semana se acabó, ¿sabes? mm, Fue vale. relativamente corto esto. Aparte de que vosotros lo explicasteis muy bien. Y que nosotros también estábamos, venga a repetir el mismo mensaje. Y y cuando ellos de verdad vieron que pasaban los días y que no pasaba nada con nadie, sino que al revés, empezamos todos a ser más conscientes de las veces que me interrumpen de al lado, y las veces que me llama fulanito porque quiere lo mismo 40 veces y me llama a mí y al otro y hasta que se para el mundo. Claro, cuando empezaron a ver que lo que la herramienta también les ayudaba a ellos, no solo a mí como dirección o a mi padre, claro, les gustó, porque ellos veían también un beneficio para ellos. Y Qué eso es guay. así, los humanos somos así, egoístas Totalmente. hasta extremidad. Entonces, Exactamente. Sí, siempre sí. que vemos que lo que hacemos me beneficia a mí también, pues me uno. Y claro, Claro. ver que la herramienta no solo me ayuda a mí a dirigir mi empresa, sino que les ayuda a ellos también, la gente muy rápido dejó de pensar que era un ataque y lo vio como una ayuda, que es lo que es. Qué guay, qué bueno. Aún no hemos entrado en la parte de rentabilidades, y la verdad es que os gustará mucho esa parte porque Bien. tenemos que dar un poco de tiempo al sistema de reportar, pero bueno, que es verdad que ya lo hablamos nosotros internamente para que ahora en junio o así ya empecemos a volcar la facturación vuestra para que tú ya tengas esa visibilidad de Sí. rentabilidades, porque los niveles de reporte son muy buenos y ya vas a tener esa pata que te falta. Pero de las métricas que ya has visto, ¿hay algo que te haya sorprendido dentro de todo lo que se está midiendo y demás? Algo que digas: "Ostras, pues esto no lo esperaba, esto sí". Cuéntame un poco esta parte. A ver, nosotros
esta sensación de que a veces tienes de que tienes clientes que no son rentables, ya sin ni siquiera haber puesto volcado datos de facturación, poder ver ya las horas que invertimos en ellos y ver el coste de esas horas, Mm, ya te dice mucho, ¿eh? Porque ya es lo de antes, la sensación te la confirma un dato. ya. Y tú sabes ya que metiéndole la facturación y viendo el coste dices: "No, no sé ya". No sé si va a Entonces cuadrar esto por mucha facturación que le va a clavar. metamos. Entonces, esto nos ha aportado mucha claridad en Ujú, cuanto a qué es lo siguiente que tenemos que hacer y cuál tiene que ser nuestro enfoque, la segunda mitad del 2026, que va a ser rentabilizar justo, al cliente justo. y cambiar un poco el aportar valor a nuestro negocio. O sea, creernos de verdad que lo que hacemos es bueno y ponerle el precio que toca. Mm, Y esto por una parte. Y luego ver el nivel también de mejora interna que podemos hacer. Poder ver por primera vez también todo el tiempo que invertimos en trámites internos, comunicaciones internas, todo esto tiene mucha optimización aún por llegar, pero, eh, esto lo desconocíamos, no éramos conscientes, pensábamos que era lo normal, y cuando te paras a ver el tiempo, las horas de gestión interna, dices: "Madre mía". Casi, casi voy a la par que la externa y claro, de la interna no facturo nada. ujú, exactamente. Es coste, Eso puro hemos coste. revelado ese coste de oportunidad ahí brutal, brutal. Sí, Yendo un poco más a la parte de responsable del sistema operativo y productividad, que es verdad que está recién nombrado nuestra gran apuesta de futuro, que es Fran. Pero bueno, mm, ¿qué expectativas tienes un poco del rol? ¿Qué te gustaría conseguir con esta nueva figura que te digo, recién nombrada, pero bueno, que ya estamos formándonos, justo hoy hemos empezado además? pues a ver, yo es que siempre he imaginado mi objetivo es que Crespo funcione solo, ¿no? Está Ujú, claro que nunca va a funcionar al 100% solo, siempre tiene que haber gente detrás, pero sí que es verdad que mi objetivo a largo plazo era que yo, como gerente, no tuviera que estar al 100% solo en Crespo, sino que me diera tiempo, pues, a otros negocios, porque somos así, los emprendedores siempre queremos otras totalmente. cosas, ¿no? Y entonces yo esta figura de responsable de operaciones la veo un poco como este yo de hace mi yo de estos últimos 3 años. Esta persona que no tiene que hacer nada administrativo, simplemente se tiene que dedicar a darle continuidad y mejoras continua a todo esto, es decir, a que la organización funcione. Y es esa figura que tiene que ser la que machaca a todos mis coordinadores, a todo el equipo, a la que impulsa y la que es referencia de todo este trabajo que estamos haciendo ahora. Y yo creo firmemente en este perfil. Creo que todas las organizaciones tendrían que tenerlo. Sí. Que que creo que da mucho miedo a lo primero cuando vosotros venís y nos decís: "Existe esta figura y esta figura vamos a decidir quién va a ser, y estos son sus tareas", da mucho miedo porque piensa claro, tu cabeza siempre vuelve a lo que conoce y dices: "Esta figura va a cobrar y vive y no hace nada". Pues, es verdad, pero en el camino entiendes que no es así, que tú como gerente no te puedes ocupar de esto, que tienes que tener a alguien que lo haga. Y y yo estoy muy contenta, además. Yo he confiado en vosotros también para que le deis el apoyo, la formación, el soporte que él pueda necesitar, y yo lo veo y sé que en cuanto esté al 100% funcionando va a ser muy guay. Estoy 100% convencido. Solo por la actitud nos va a dar 3 vueltas. O sea que, es brutal, brutal. Mm. Aparte de este rol, hemos entrado hace poquito con Gonzalo, sobre todo la parte de liderazgo y de personas con los coordinadores, que esto es verdad que es una parte que no siempre entramos en los proyectos, pero que en vuestro caso se combinó contigo y creo que el feedback está siendo muy bueno porque tienes un equipazo, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué estás notando mejoría? ¿Qué te gusta de esta parte? Pues a ver, yo tenía claro también que cuando entraba con Método Consolida, yo buscaba también una consultora que me ayudara en todo, que Ujú, creo que a veces es muy complicado de encontrar, ujú, porque es normal. Tendemos las empresas a definirnos en cosas muy particulares, y yo ujú, buscaba a alguien que me ayudara en todo, ¿por qué? Porque al final ves a la misma gente, tratas con los mismos con la misma gente, esto también ayuda.
Y vosotros al final, pues poco a poco me habéis ido preguntando las necesidades y me estáis ayudando en todas las que van surgiendo. Una de las necesidades que yo le comentaba a César era el hecho de que nosotros necesitábamos formación. Formación en cuanto al equipo humano. Necesitábamos aprender a comunicarnos, aprender a ser compañeros, aprender a liderar, porque yo, mi equipo de coordinación es joven, Ujú. somos todos Sí, muy jóvenes. Yo soy joven, Fran es total. joven, los chicos son jóvenes, em, y yo me preocupaba mucho poner a gente a coordinar equipos de 6 7 personas y no darles los recursos o las herramientas. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí y me he tenido que ir a buscar recursos y herramientas, y yo tengo la posibilidad de hacerlo, pero yo también tengo la responsabilidad de dárselo a mi equipo. Ujú. Entonces, por esta parte con Gonzalo, un 10, no puedo decir otra cosa. El tío es un máquina en lo que hace, Total. engancha a todo el mundo, te lo juro. Y y y yo es que veo a mi equipo, las primeras reuniones de coordinación, no sé, muy orgullosa, muy contenta, porque por primera vez es como: "Madre mía, estamos". Que, ¿qué te dirías a ti misma de hace 6 meses en verano, no? Cuando empezaste a pensar en esto con respecto a lo que ha cambiado, que sería un poco lo que se podría plantear una persona que esté pensando en contratarnos, o cuando hablaste con Baltasar? ¿Qué Sí. te dirías o qué le dirías a esa persona? A mí yo del verano que que vas por el buen camino en cuanto a busca ayuda, a mantente firme en buscar ayuda, em, y en que y en ordenar y organizar desde dentro es clave para el futuro. Entonces, el tener visibilidad de tu negocio, el entender tu negocio desde dentro, entender a tu equipo, estructurar a tu equipo, el delegar responsabilidades que solo no vas a ninguna parte. Todo esto me lo repetiría una y otra vez para reafirmarme en que es lo correcto, porque ahora que lo puedo ver, vamos, es que ahora no me imagino volver para atrás, no lo veo. Y y sí, a mí yo del verano del 25 le diría: "Mantente firme en lo que quieres hacer, que es buscar ayuda y dejar que te ayuden en esta visión", y Qué sobre guay, todo repetirme una y otra vez que el futuro está dentro de la empresa, que si lo de dentro va bien, se refleja en lo de fuera. Entonces, total. Qué bueno, sí o sí te va a ir bien. qué guay. Bueno, ya la última, tú personalmente, ¿cómo estás tú ahora a nivel personal? Bueno, y profesional, evidentemente, desde que empezamos, desde que te lo pensaste, hasta que empezamos, hasta ahora que ya, pues prácticamente hemos terminado la parte del sistema operativo, de implantación, del sistema operativo. ¿Cómo estás tú? Pues yo muy feliz, muy contenta, mucho más segura de mí misma como líder, porque quieras o no, esto también me ha ayudado a mí a liderar de otra manera, a conocerme como líder, a estar continuamente preguntándome qué podemos hacer mejor, cómo yo puedo ser mejor para ellos. Y, y esto también te da seguridad, porque tú vas aprendiendo. He Mm, aprendido mucho en este año, y sobre todo en los últimos 6 meses, y esto te da una seguridad a la hora de liderar que es abismal. Y esa seguridad te da tranquilidad. Yo no tenía tranquilidad antes, estaba siempre mm, constantemente preocupada, y entonces esto parece mentira, pero lo transmites. Si tú como líder llegas sí, aquí y estás nervioso, estás siempre a la defensiva, estás siempre como en modo ataque, defensa, lo total. transmites a tu equipo. Y ahora es al revés, ¿no? Yo vengo muy segura, me queda mucho por aprender, eso lo sé, pero vengo siempre muy positiva, feliz, contenta, con ganas de seguir mejorando, y y yo creo que soy mucho mejor líder de lo que era hace 6 meses, Seguro. y con eso estoy muy orgullosa, de verdad. De No, mí debes misma y estarlo, debes estarlo. de todo, pero estoy muy Total. contenta, la verdad, no puedo decir otra cosa. Genial. Oye, Andrea, pues ya está. Pues muchas gracias. A Me ti. despido oficialmente para el vídeo.